Hola, en el siguiente video vamos a estar revisando la parte correspondiente a los métodos de atomización. Esta grabación consta de una serie de grabaciones en donde vamos a estar estudiando los principales contenidos de la unidad 3 correspondiente a espectrometría atómica del curso de métodos instrumentales de análisis. En grabaciones previas hemos estado conversando y haciendo una introducción a la técnica de espectrometría atómica. Hemos hablado de algunos componentes instrumentales, así como del principio que sustenta los procesos de absorción y de emisión atómica. Entonces, en este sentido, vamos a hablar sobre los métodos de atomización. En la tabla que les presento a continuación, ustedes pueden observar que tenemos varios métodos de atomización. Es importante, o varios tipos de atomizador. Es importante hacer hincapié en que para efectos de este curso no vamos a estar estudiando todos. Nos vamos a estar centrando principalmente en la atomización por llama, en la vaporización electrotérmica. En la segunda parte de esta unidad vamos a estar centrándonos en plasma de acoplamiento inductivo de argón y estos serían básicamente los tres principales métodos de atomización que vamos a estudiar en este curso. También vamos a mencionar algunas características generales del arco eléctrico y de la chispa, eléctrica, más nuestro mayor interés reside en la llama, en la vaporización electrotérmica, otras técnicas que no se muestran por acá, como lo es la generación de hidruros, el vapor frío y el ICP. Entonces, una de las primeras cosas que me gustaría que observen es la diferencia, para concatenarlo con lo que terminamos de estudiar en el video anterior, la diferencia de temperatura en la atomización. Observen que la llama va de 1700 a 3150. Evidentemente, son temperaturas altas. Una llama va a ser caliente, es de acetileno, con aire o con óxido nitroso, dependiendo del oxidante que elijamos, como ya habíamos comentado. Sin embargo, cuando comparamos con el plasma, observamos que las temperaturas son de 4000 a 6000 grados Celsius. Eso es brutalmente más caliente que las temperaturas de la llama. Por tanto, si hacemos un recordatorio de lo que conversábamos, insisto, al final del video anterior, entenderemos que en este caso la técnica de atomización por plasma me va a dar mejores sensibilidades que las de la llama. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho anteriormente, la temperatura va a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque entre más caliente, más átomos van a ser excitados. Y entonces en la llama más átomos van a poder estar, bueno, va a haber mejor atomización, pues, y más átomos van a poder excitarse, absorber radiación o excitarse y emitir radiación. Y en el plasma, pues también, en el plasma principalmente nos vamos a centrar en procesos no de absorción, sino que de emisión, y va a ser proporcional. Yo creo que algo similar comentamos en su momento cuando estábamos estudiando la unidad de fluorescencia, ¿verdad? Que la potencia radiante de la lámpara era directamente proporcional a la fluorescencia que me iban a dar las moléculas, ¿cierto? Entonces acá va a ser algo similar. La temperatura del método de atomización, llámese llama, llámese plasma, va a ser directamente proporcional a la emisión que me van a dar los analitos en la llama, ¿ok? Entonces, sin más demora, se los presento, la llama, ¿verdad? Ahí les he colgado algunos materiales audiovisuales complementarios para que observen cómo es la llama de aire acetileno, cómo es la llama de óxido nitroso acetileno. Este sería el vaporizador electrotérmico o comúnmente a veces llamado como horno de grafito. Ya les he comentado que a mí me gusta llamar correctamente a las cosas, ¿verdad? Como el tema de que no es agua destilada, es agua ionizada, lo que hoy en día usamos. Igual, hablemos correctamente, es el vaporizador electrotérmico, que sí, que hay una plataforma de grafito ahí adentro, todo bien, pero bueno, tratemos de hablar siempre de vaporización electrotérmica. Y lo que es el plasma inducido, que esto lo abarcaremos en la segunda parte de esta unidad. Entonces, en los métodos de atomización nos va a interesar caracterizar una particularidad muy importante y es el tipo de señal que yo voy a tener, ¿ok?
Yo las atomizaciones, evidentemente, se atomiza la muestra, recuerden, insisto, sigo siendo necio, ¿se acuerdan la primera diapositiva de este curso que les dije que iba a seguir diciendo? Ok, volvámosla a recordar, tengo un estímulo sobre mi sistema de estudio y mido la respuesta. Entonces, la atomización no necesariamente va a ser el estímulo, puede que sí, ¿verdad? Porque ya les comenté que hay absorción. Entonces, la llama me atomiza los átomos y los átomos en estado gaseoso van a absorber la radiación y yo mido cuánto absorbieron. Perfecto. Las señales que yo pueda registrar van a ser continuas o van a ser discretas. ¿Qué es discretas? Que simple y sencillamente no voy a tener de forma continua, sigo insistiendo, como en su momento creo que se los he dicho en otras unidades. A veces los nombres son un poco intuitivos, ¿no? ¿Qué es una continua? Me va a dar una señal continua, ¿verdad? Un método de atomización continuo en el largo del tiempo. Si yo hago un gráfico de señal y tiempo, voy a tener, inserto la muestra, dibujémoslo mejor, inserto la muestra, si esto fuera un gráfico de señal y tiempo, ¿ok? Esto es señal, esto es tiempo. Aquí inserté la muestra y subió y me va a dar una señal, ¿ok? Eso sería continuo, porque la muestra va a estar ingresando continuamente. Como ya vimos en audiovisuales anteriores, ¿verdad? Que les he dejado de complemento, cuando usted mete el capilar del atomizador, ¿verdad? Pensando que estamos hablando de una llama, el capilar del atomizador, continuamente por el efecto Venturi, ¿verdad? Que los gases arrastran, llevan llevan la muestra, las gotas de muestra que se van desolvatando y demás, llegan hasta la llama, continuamente siempre van a haber átomos ahí, entonces siempre yo voy a registrar una señal. No obstante, hay otros métodos que son discretos, en donde yo ingreso el analito, ok, acá, y de repente no tengo señal porque ocurren una serie de procesos y luego un tiempo dado tengo una señal que me cae respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque apliqué el estímulo, medí la respuesta de mi analito y ya el estímulo se dejó de aplicar. Esos son los atomizadores discretos. Entonces ahí como ejemplo podemos hablar del vaporizador electrotérmico, el horno de grafito, ¿verdad? Este de acá. ¿Qué sucede? Que yo aquí inserto una gota de muestra, literalmente es una gota, usualmente los volúmenes de inyección oscilan los 20 microlitros. La gota se calienta, vamos a ver, se desolvata, se atomiza y cuando ya está atomizada, pasa a las de radiación, midiendo la absorción de esos átomos y ya luego cae, ¿ok? Porque se atomizó solo una pequeña parte de la muestra. Pero en lo que es la llama, por ejemplo, de forma continua la muestra está ingresando al sistema. Van a haber ventajas y desventajas. Las continuas, evidentemente, me van a dar ¿qué? Me van a dar más precisión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo meto esto acá y le digo, mire, mídame a este tiempo, mídame a este tiempo, mídame a este tiempo y sáqueme un promedio. Es una línea continua, ¿ok? De señal. Entonces, la repetibilidad tiende a ser mejor. En cambio, si yo hago duplicados, triplicados, póngale en lo que quiera, ¿verdad? Con el atomizador discreto, de repente yo lo que voy a tener es algo como esto. Tengo acá la otra y de repente el área acá, ¿verdad? Esta área va a ser diferente al área de acá, porque no vamos a trabajar con la altura, vamos a trabajar con el área bajo la curva. Puede ser diferente porque no es la misma muestra, es otra gota, ¿ok? Entonces, en los métodos de atomización que son discretos, tiendo a tener menores reproducibilidades. Sin embargo, gano algo, gano sensibilidad. Entonces, con esto de una vez les doy una característica al vaporizador electrotérmico. El vaporizador electrotérmico, a pesar de que si nos devolvemos, vemos que los rangos de temperatura son muy similares, de 1007 a 3150 para la llama, de 1002 a 3000 para el vaporizador electrotérmico.
El vaporizador electrotérmico tiende a ser más sensible. ¿Por qué? Porque el analito tiene mayor tiempo de residencia en el paso óptico. O sea, mi estímulo interacciona durante más tiempo con el estímulo y por ende puedo medir más señal. Y al medir más señal termina siendo más sensible. Puede parecer extraño porque alguien me va a decir, no, profe, suave, usted está bateando. ¿Por qué? Porque vea que aquí yo solo veo que fue un tiempo X. Mientras que en el continuo pasa y 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 pasa. Sí, pero vamos a ver, me devuelvo acá. Aquí los analitos están pasando, fum, fum, o sea, está como carros en una carretera. Están pasando, ¿ok? O sea, sí, en una calle, vamos a ver si esta analogía tal vez sirve. Ustedes están en una calle rural de algún lugar lejano, de un pueblo tranquilo, ¿ok? Y de repente ustedes están ahí nomás sentados esperando a que alguien los llegue a recoger, qué sé yo, lo que sea, que se les pase por la mente. Y pasa una carreta o pasa un carro de trabajo, usualmente andan en esas calles de lastre y demás, como la calle de lastre, el carro pasa tranquilo. Usted si quiere hacer una anotación y descripción del mismo, usted lo anota, tranquilo, sí, mira, el señor que lo manejaba iba así, llevaba tal carga, tenía tales colores, etcétera, etcétera. Usted va y se para en un puente peatonal, ahí póngale por el Hospital de México, no sé, en cualquier carretera de este país que tenga puentes peatonales, y usted va a ver un montón de carros, claro, pasen y pasen y pasen y pasen y pasen y pasen, de manera continua, están pasando y pasando y pasando carros, pero pasan súper rápido, pasan muy rápido y con costo, la placa olvídese, ni se las va a poder tomar, le tomó a una y perdió la anotación de 6 placas más, ¿verdad? Esa sería la analogía, por así decirlo, en el paso, porque de hecho acá es donde pasa el haz de radiación. Entonces, los analitos están continuamente pasando. Sí, yo tengo una señal, pero lo que quiero darles a entender de forma continua en el tiempo, lo que quiero darles a entender es que la señal, vamos a ver, esta señal que marqué aquí, un punto moradito, fue dada por unos átomos que son diferentes a estos átomos, que son diferentes a estos átomos. ¿Me voy a entender? De forma continua pasa muestra. Sí, yo meto el balón de 100 y el balón de 100 se me puede acabar porque continuamente va a pasar todos los 100 mililitros. No obstante, son átomos diferentes a los cuales se les registra la señal durante el tiempo. ¿Ok? En este caso, esa curva es el mismo grupo de átomos y ellos tienden a tener mayor tiempo de residencia en ese paso óptico y por ende tiende a ser más sensible el vaporizador electrotérmico. ¿Ok? Entonces, eso en relación con las diferencias. En cualquier momento, ¿verdad? Recuerden que podemos tomar alguna pausa activa como lo hacemos en clases, pueden parar el video, hacer las principales anotaciones de las ideas, las dudas, las apuntan, me las pueden enviar por correo, me pueden escribir por el chat de Teams o como gusten, ¿verdad? Las podemos ver para cuando volvamos a tener clase presencial. Ahora, una cosa muy importante dejar claro es que existe una diferencia entre los métodos de atomización y los métodos de inserción de muestras. Son cosas diferentes. La atomización como tal es cómo se está atomizando la muestra, ¿ok? Entonces, la llama, por ejemplo. ¿Cómo ingresa la muestra a la llama? A través de un nebulizador. Son cosas diferentes. El vaporizador electrotérmico, sí, me atomiza. ¿Cómo ingresa la muestra? Mediante un automuestreador, probablemente. ¿Ok? Entonces son cosas diferentes que tenemos que que tenemos que dejar bien claro. Y resulta que hago esta distinción para que también entendamos que es este paso de inserción de la muestra. En muchas ocasiones es el que, y obviamente junto con la atomización, me limita el desempeño de los métodos analíticos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entre mejor sea la nebulización, más muestra me va a llegar. Voy a ponerles un ejemplo.
pongan pausa y vayan a buscar ahí un desinfectante, lo que ustedes quieran, un repelente, un splash, lo que ustedes gusten. Yo tengo aquí un alcohol. Entonces, si ustedes hacen esto, tal vez no se vaya a ver. En clase siempre lo hago y siempre termino mojando a alguien, pero no importa. Si ustedes, tal vez se vio un poquito en el video. Sí, sí se vio en el video. Ahí salen gotitas muy finas, ¿ok? Salen gotitas muy finas. Traten de hacerlo con dos cosas diferentes, digamos, con dos sistemas de atomización diferentes. Los reto a que lo hagan. Si lo hacen, observarán que el atomizador, y vayan al patio para que no le hagan reguero ahí en la casa de su mamá. Si ustedes apretan los dos atomizadores y los dos son distintos, es importante que los dos sean distintos. Observen que el que hace las gotas más finas, las gotas van a llegar más lejos y se generan un montón de gotitas. Evidentemente, porque son más finas. El que genere gotas más gruesas va a ser gotas que van a caer muy rápido y no van a ser tantas. Entonces, en la nebulización, este paso es trascendental. ¿Por qué? Porque cuando la muestra me ingresa al flujo, yo lo que estoy intentando es que la mayor cantidad de gotas lleguen a la llama. Entre más muestra me llegue a la llama, que es la atomización, yo voy a tener más señal, llámese absorción o llámese emisión. ¿Ok? Se entiende la lógica del por qué la inserción de muestra me limita el desempeño de los métodos. Porque recuerden, tengo que hacer que el analito llegue a donde se va a dar el estímulo. ¿Ok? Tengo que hacer de que el analito llegue ahí. Entonces vamos a ver algunas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí generación de hidruros, lo que se hace es una reacción química, ¿verdad? Para que el analito de forma más específica y selectiva me llegue a la llama. Hice reaccionar, se genera un hidruro volátil y lo único que me va a llegar es el hidruro y listo, ¿ok? La nebulización es el método que ya habíamos hablado. Hay diferentes tipos de nebulización. Antes, entender qué pasa en la nebulización. Tengo una muestra líquida, se nebuliza, ¿verdad? O sea, se forma un aerosol, como ya vimos, ¿cierto? Conforme eso va viajando en la mezcla de gas, ese aerosol se comienza a secar, se le empieza a ir el solvente y se generan partículas, un aerosol seco y se genera una volatilización por la temperatura de la llama. Ahí tenemos átomos libres, ¿ok? Y esos átomos libres pueden absorber la radiación electromagnética, pueden excitarse y luego pueden devolverme la radiación en forma de emisión. Entonces yo decido qué quiero medir, si quiero medir la absorción o si quiero medir la emisión, ¿ok? Yo lo decido. Ojo, luego vamos a volver a esto. Vean que hay un equilibrio, ¿verdad? Entre átomos libres y moléculas. Y ustedes dirán, ¿cómo que moléculas? No estamos hablando de átomos. Sí, pero se pueden formar radicales, por ejemplo, o compuestos refractarios, compuestos de baja volatilización. O se me puede ionizar. Y como ya vimos en videos anteriores, la ionización puede afectarme la forma en cómo el analito devuelve la radiación. ¿Ok? Entonces, tipos de nebulizadores. El más común es el nebulizador de tubo concéntrico. Tengo un capilar, tengo un flujo de alta presión de gas. Ese flujo de alta presión de gas genera el efecto Venturi y me genera que en el capilar ingrese la disolución y se genera ese aerosolcito. ¿Ok? Tenemos otros tipos de nebulizadores que usualmente, para serles honesto, al día de hoy son utilizados en aplicaciones muy específicas. Por ejemplo, los nebulizadores de flujo cruzado, honestamente, tienen mejor desempeño los de tubo concéntrico o los nebulizadores de Babington. Usualmente estos se utilizan cuando tenemos disoluciones que son muy espesas o que son muy altas en sólidos. Evidentemente las muestras tiene uno que tener la consideración. Recuerden que siempre les he venido diciendo, muchas de estas variantes instrumentales responden a necesidades de las características intrínsecas de la muestra. ¿Ok? Si mi muestra tiene muchos sólidos y por A por B no puedo filtrarla, entonces evidentemente un nebulizador de tubo concéntrico no me va a servir porque el capilar literal es un tubito capilar muy pequeño, se me va a obstruir muy rápidamente. De hecho, más adelante, cuando veamos tema de los componentes, es práctica del día a día, cuando trabajo con la absorción atómica, verificar que el nebulizador esté funcionando bien. Y la forma en cómo se utiliza es, o cómo se hace, es como les comentaba anteriormente, con los checks de concentración característica.
verifico que una disolución de tal concentración, según el cookbook, me dé la absorbancia correspondiente. ¿Ok? Usualmente siempre les llevo un nebulizador, se los voy a dejar ahí, me voy a dejar esa tarea de llevarles el nebulizador, pero es un instrumento bastante sencillo, digamos. Usualmente se quita, hay que estarlos limpiando inclusive, o sea, no es nada del otro mundo. Por ahí les dejo un par de audiovisuales, van a quedar debajo de esta grabación para que los vean cómo es que usualmente se hace mantenimiento de ellos, se quitan. De hecho, elegí videos de fabricantes diferentes, uno es de Perkin-Elmer, otro es de Shimadzu, para que puedan ver diferentes cuestiones en ese sentido. Muestras sólidas, profe, ¿se pueden analizar? Sí, se pueden analizar muestras sólidas, pero no es tan común. O sea, es decir, por nebulización, evidentemente, solo voy a poder trabajar muestras líquidas. Entonces, usualmente en alimentos o cuestiones de este tipo, hacemos digestiones de la muestra, que vamos a ver más adelante, preparaciones de la muestra para esta técnica. Este tipo de atomizaciones para muestras sólidas es para muestras que de verdad ese proceso de digestión y preparación sería casi imposible. Por ejemplo, en la industria del acero. En la industria del acero yo quiero hacer análisis de un metal específico para ver si realmente me quedó la aleación como corresponde. Entonces se pueden utilizar lo que son la ablación por láser, ¿verdad? O chispa, o las descargas eléctricas. Esos sistemas básicamente que funcionan de la siguiente manera. Hay un dispositivo, es muy similar al vaporizador electrotérmico, cuando lo veamos tal vez lo entendamos mejor. Aquí está pasando radiación continuamente, yo inserto la muestra sólida, esa muestra sólida tiene que tener la capacidad de poder soportar presión, o sea, no es que puede ser un polvo o algo por el estilo, y tiene que conducir la electricidad, evidentemente, porque se hace por una descarga eléctrica, sea un arco eléctrico o sea chispa eléctrica, el sistema que sea, así es como quedan los sistemas. Estas eran chapitas de cortes metálicos, de láminas metálicas, así es como quedan básicamente cuando el sistema se prensa, y la prensa genera una descarga eléctrica importante, se genera un chisporroteo y ese vapor que se genera, más o menos para darles la analogía, pónganle en cuidado si no lo han visto o tal vez recuérdenlo, si han visto en algún momento la gente cuando hace trabajos en metales, de soldaduras y demás, visto que se pone un casco, evidentemente eso es para que la radiación UV que se genera ahí no les afecte el ojo, pero ustedes ven que se genera un vapor, ese vapor está lleno de partículas metálicas y átomos metálicos, entonces, de hecho hasta hay un olor muy particular, ¿verdad? Uno dice, huele a soldadura, ok, en ese vapor de la soldadura sucede algo similar, solo que ese vaporcito yo lo voy a tener cerrado en una cámara y va a estar pasando radiación electromagnética. Ya para ir finalizando con esta parte, tenemos los sistemas automáticos, FIA, FIA sería Flow Injection Analysis o análisis de inyección por flujo. Vale la pena aclarar que el FIA no es exclusivo de absorción atómica, ¿ok? No es exclusivo de la técnica, sino que el FIA es un sistema de introducción de muestras en general que casualmente se puede acoplar a los nebulizadores, ¿ok? Entonces, cosas importantes en el FIA. El FIA básicamente es un sistema en el cual, lejos de yo estar aquí cogiendo el capilar y poniendo capilar en el primer balón, dándole lectura, otro balón, pongo el capilar en el balón, lectura y así sucesivamente, yo preparo las muestras en viales de plástico, las pongo en diferentes posiciones, ¿verdad? Y cuando las pongo en diferentes posiciones, lo programo en el equipo y le digo, ok, empiece a analizar. Entonces él va por la muestra 1 y aquí es donde viene el sistema interesante. Tiene al menos dos bombas, una bomba que es la bomba del carrier o del acarreador, que usualmente puede ser agua desionizada. Va a tener una bomba para jalar las muestras, ¿ok? Va a tener un lazo de reacción. En ese lazo de reacción, bueno, vamos a ver, va a tener un loop primero de muestra en donde la bomba va a jalar la muestra, él sabrá cuánto volumen tiene que introducir o jalar de la muestra y luego va a tener un compartimiento de reacción en donde en ese compartimiento de reacción se va a mezclar la muestra con mi carrier.
Y ustedes van a decir, pero eso no toque. Usted me acaba de decir que el carrier es agua. Sí, el carrier es agua. Entonces esa reacción es nada más una mezcla y ya está, todo bien, para que haya continuamente flujo. Pero en muchos casos yo puedo generar, por ejemplo, en generación de hidruros, valga la redundancia, yo puedo generar una reacción directamente ahí para favorecer la generación del hidruro volátil y puedo meterlo directamente en el nebulizador y que va para la llama. ¿Ok? Entonces son sistemas que usted elegiría eventualmente por un tema meramente de conveniencia. ¿Ok? Algo me pasó acá. Listo. Entonces, las ventajas del FIA, básicamente el poder prescindir. O sea, si usted tiene volúmenes muy altos de muestras y que es algo muy frecuente, usted se podría alivianar un buen poco de trabajo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, esa es principalmente la ventaja de este sistema. ¿Me afecta la sensibilidad en términos y los límites? Porque hay una dilución. En términos prácticos, no hay. Cuando uno revisa, de hecho, para serles honesto, una vez que tuve la experiencia de trabajar en un grupo en donde tenían un FIA, yo hice esa consulta, ¿verdad? Porque donde yo usualmente había trabajado no se tenía FIA y la respuesta fue que a través de los ensayos de validación habían demostrado que no había pérdida significativa de la sensibilidad. Entonces, básicamente son ventajas, pero evidentemente hay que hacer una inversión importante. ¿Ok? Entonces, eso sería en relación con la inserción de muestras. Vamos a hacer las actividades que están, las preguntas comprobatorias que están debajo de este video y continuamos a el siguiente video en donde observaremos lo que corresponde a propiedades de la llama.